Hay momentos que dividen la historia en dos partes. Un antes y un después. El 22 de noviembre de 1963 parecía un día normal en Estados Unidos. Las familias almorzaban. Los niños estaban en clases. La televisión transmitía programas cotidianos. Y en Dallas, Texas, miles de personas esperaban emocionadas ver pasar al presidente. Nadie imaginaba que en pocos minutos, el hombre más poderoso del planeta sería asesinado frente al mundo entero. Pero lo verdaderamente perturbador no fue solamente su muerte. Fue el misterio que nació después. Porque desde aquel día, testigos desaparecieron. Archivos fueron ocultados. Versiones oficiales cambiaron. Y millones de personas comenzaron a preguntarse algo aterrador: ¿y si nunca nos dijeron la verdad? Esta es la historia de John Fitzgerald Kennedy. El presidente más admirado de su generación. El hombre que prometía cambiar el futuro. Y la figura cuya muerte todavía genera miedo, preguntas y teorías imposibles de ignorar. Para entender la historia de Kennedy, primero hay que entender a su familia. Porque los Kennedy no eran una familia común. Eran una dinastía. Su padre, Joseph Kennedy, era multimillonario. Un hombre extremadamente ambicioso. Frío. Calculador. Y obsesionado con el poder. Joseph soñaba con algo específico: ver a uno de sus hijos convertido en presidente de Estados Unidos. Desde pequeños, sus hijos fueron criados bajo presión extrema. Debían ser los mejores, los más inteligentes, los más exitosos. Fracasar simplemente no era una opción. John nació el 29 de mayo de 1917. Y aunque creció rodeado de privilegios, había un problema grave. Era enfermizo. Pasaba semanas enteras en hospitales. Tenía dolores insoportables. Problemas intestinales. Problemas de espalda. Fiebres misteriosas. Incluso algunos médicos creían que podía morir joven. Pero mientras su cuerpo parecía débil, su personalidad era completamente diferente. Tenía carisma natural. Una sonrisa magnética. Y una forma de hablar que hacía que las personas lo escucharan inmediatamente. Era divertido. Irónico. Inteligente. Y aunque nadie lo sabía todavía, ese joven terminaría convirtiéndose en una de las personas más famosas del siglo XX. Curiosamente, John Kennedy no era el elegido original de la familia. Ese papel pertenecía a su hermano mayor, Joseph Kennedy Jr. Él era el favorito del padre. El más fuerte. El más disciplinado. El heredero político perfecto. John, en cambio, era visto como el hermano rebelde. Pero todo cambió durante la Segunda Guerra Mundial. Joseph Jr. murió en una misión militar extremadamente peligrosa. La explosión de su avión lo mató instantáneamente. La tragedia destruyó a la familia Kennedy. Y desde ese momento, todas las expectativas del padre cayeron sobre John. Ahora, él debía convertirse en presidente. Sin importar el costo. Kennedy servía en la Marina estadounidense. Comandaba una pequeña patrulla militar llamada PT-109. Una noche, mientras navegaban en completa oscuridad, un destructor japonés apareció inesperadamente. El choque fue brutal. La embarcación quedó destruida. Hombres salieron disparados al océano. Otros murieron quemados. Todo ocurrió en segundos. Kennedy quedó gravemente herido. Pero en lugar de rendirse, tomó una decisión desesperada. Nadó durante horas arrastrando a un compañero herido. Con los dientes. Kilómetros enteros. Sin descanso. Sin saber si sobrevivirían.
Finalmente lograron llegar a una pequeña isla. Allí permanecieron varios días sin comida suficiente, esperando un rescate que parecía imposible. Cuando finalmente fueron encontrados, Kennedy fue convertido en héroe nacional. Los periódicos hablaban del joven valiente que salvó a sus hombres. Y esa historia sería fundamental para construir su imagen política años después. Pero había algo que casi nadie sabía. Las heridas de guerra destruyeron aún más su salud. Desde entonces, vivió prácticamente todos los días con dolor físico extremo. Después de la guerra, John Kennedy entró en política. Y rápidamente ocurrió algo extraño. La gente quedaba fascinada con él. No hablaba como un político tradicional. Parecía más cercano, más moderno, más humano. En una época dominada por hombres mayores y rígidos, Kennedy parecía representar el futuro. Ganó un puesto en el Congreso. Después llegó al Senado. Y poco a poco, su nombre comenzó a crecer en todo el país. Pero el verdadero cambio ocurrió con la televisión. Kennedy entendió algo antes que todos: la televisión no solo mostraba ideas. Mostraba emociones. Mostraba imagen. Y él era perfecto para ese nuevo mundo. Joven. Elegante. Seguro de sí mismo. Parecía una celebridad más que un político. Kennedy enfrentó a Richard Nixon en uno de los debates más importantes jamás transmitidos. Fue el primer gran debate televisado de la historia estadounidense. Y ocurrió algo increíble. Las personas que escucharon el debate por radio pensaron que Nixon había ganado. Pero quienes lo vieron en televisión creían que Kennedy había destruido a su rival. Nixon sudaba. Se veía cansado. Incómodo. Kennedy, en cambio, miraba directamente a cámara. Sonreía. Transmitía tranquilidad. Ese día, la televisión cambió la política para siempre. Y poco después, John F. Kennedy se convirtió en presidente de Estados Unidos con solo 43 años. El más joven elegido democráticamente. La llegada de Kennedy a la Casa Blanca creó algo parecido a una fantasía nacional. Junto a Jacqueline Kennedy Onassis, parecían una pareja de película. Ella era elegante, inteligente, refinada. Él era carismático, joven, inspirador. La prensa comenzó a llamar a su gobierno Camel, como el reino legendario del rey Arturo. Estados Unidos estaba enamorado de ellos. Pero detrás de las cámaras, la realidad era mucho más oscura. Kennedy ocultaba graves problemas médicos. Tomaba enormes cantidades de medicamentos diariamente. Analgésicos. Estimulantes. Pastillas para dormir. Algunas personas cercanas afirmaban que dependía completamente de ellos para soportar el dolor. Y mientras el país veía glamour, él vivía física y mentalmente agotado. Los años 60 fueron aterradores. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban enfrentados. Ambos países poseían armas nucleares capaces de destruir el planeta. Y entonces ocurrió la crisis de los misiles en Cuba. Aviones espía descubrieron bases nucleares soviéticas a solo kilómetros de territorio estadounidense. El mundo entró en pánico. Durante varios días, la humanidad estuvo más cerca que nunca de una guerra nuclear. Los militares presionaban a Kennedy para atacar inmediatamente. Muchos querían invadir Cuba. Pero Kennedy dudó. Sabía que un error podía destruir millones de vidas. Finalmente eligió negociar secretamente con el líder soviético Nikita Khrushchev.
Y evitó la guerra. El mundo respiró aliviado. Pero dentro de Estados Unidos, muchos comenzaron a odiarlo. Algunos militares pensaban que era demasiado débil. Otros creían que estaba traicionando al país. Y mientras aumentaban sus enemigos, Kennedy parecía cada vez más aislado. ...22 de noviembre de 1963. Dallas, Texas. Desde el inicio, el ambiente era extraño. Había amenazas, manifestaciones hostiles, carteles contra Kennedy. Incluso algunos asesores le recomendaron cancelar el recorrido. Pero él decidió continuar. El presidente subió a un automóvil descapotable junto a Jacqueline Kennedy Onassis. Sonreía. Saludaba. La multitud lo aplaudía. Y entonces, 12:30 del mediodía, un disparo rompió el aire. Luego otro. Y otro más. El cuerpo de Kennedy se movió violentamente. La multitud comenzó a gritar. Personas corrían desesperadas. Otras se lanzaban al suelo. El automóvil presidencial aceleró hacia el hospital. Pero era demasiado tarde. A la 1 de la tarde, John Fitzgerald Kennedy fue declarado muerto. Estados Unidos quedó paralizado. La televisión interrumpió toda su programación. Millones lloraban frente a sus pantallas. Porque el presidente acababa de ser asesinado en público. Horas después, la policía arrestó a Lee Harvey Oswald. Es marino. Conflictivo. Con conexiones soviéticas. Las autoridades afirmaron que actuó solo. Caso cerrado. Pero casi inmediatamente, las dudas comenzaron. Muchos testigos aseguraban haber escuchado disparos desde diferentes direcciones. Otros afirmaban haber visto hombres sospechosos cerca del lugar. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. 2 días después, mientras era trasladado por la policía, Oswald fue asesinado en vivo por televisión por Jack Ruby. Millones de personas vieron el disparo en directo. El único sospechoso había muerto. Sin juicio. Sin interrogatorio completo. Sin respuestas. Y desde ese momento, nacieron las teorías de conspiración más famosas del siglo XX. Décadas después, la muerte de Kennedy sigue obsesionando al mundo. Porque muchas preguntas jamás fueron respondidas. ¿Por qué tantos documentos permanecieron secretos durante años? ¿Por qué murieron tantos testigos? ¿Realmente un solo hombre pudo hacerlo? Tal vez nunca conoceremos toda la verdad. Pero hay algo seguro. El asesinato de Kennedy cambió para siempre la relación entre el pueblo y el poder. Porque aquel día en Dallas, no solo murió un presidente. También murió la confianza de millones de personas en la versión oficial de la historia. Y quizá, ese fue el verdadero comienzo del misterio. Y así, terminó la vida del hombre más poderoso del planeta. Con disparos, caos, sangre y preguntas que todavía siguen sin respuesta. Más de medio siglo después, el asesinato de John F. Kennedy continúa siendo uno de los misterios más perturbadores de la historia moderna. Porque mientras algunos creen que todo fue obra de un solo hombre, otros están convencidos de que la verdad real jamás salió a la luz. Y quizá, nunca saldrá. Tal vez los secretos murieron aquel día en Dallas. O tal vez todavía siguen escondidos, en documentos clasificados, archivos perdidos, y testimonios que nunca debieron existir. Pero ahora quiero saber algo.
¿Tú qué piensas? ¿Lee Harvey Oswald actuó solo? ¿O hubo algo mucho más grande detrás del asesinato de Kennedy? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Voy a estar leyendo las teorías. Y si te gustan las historias oscuras, los misterios reales, las conspiraciones y los casos que dejaron marcas en la humanidad, suscríbete ahora mismo al canal. Porque créeme, las próximas historias serán todavía más inquietantes. Apaga la luz. Ponte cómodo. Y prepárate. Porque esto apenas comienza.